Bueno, hoy tenemos nuestra última reunión del Seminario Interno de Humanidades. En el caso de hoy con alguien de la casa, que es Marcos Seifert. Y él lo que va a hacer es hablarnos de un libro que está publicándose en este momento. Nos dirás, Marcos, en qué instancia está, pero justamente la idea de hacer la presentación era hacerla coincidir con el momento de la publicación de tu libro, que es como el resultado de tu tesis, ¿no? de doctorado, por la editorial Edubim, ¿no? Bueno, ahora nos dirás. Y el título del libro sobre el que vas a hablar es La extranjería argentina, una literatura entre la pertenencia y el extrañamiento. Eh, bueno, como decía, es el fruto de una larga investigación del doctorado de Marcos, que fue coronada no solo con este libro, sino anteriormente con el doctorado. Marcos es doctor por la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. También es actualmente becario postdoctoral del CONICET. Y bueno, como docente, es docente aquí en la Universidad de San Andrés, también en la Universidad de Burlingame y en la Universidad Nacional de las Artes. Bueno, y ha integrado diversos grupos de investigación. Eh, es así como nos conocemos con Marcos desde hace varios años, integrando varios grupos de investigación. Y bueno, y tiene también una larga trayectoria, a pesar de su juventud, como crítico, y ha publicado muchos artículos en diferentes revistas argentinas y de otras partes del mundo, y participado en varias reuniones científicas también y congresos, ¿no? Así que, bueno, Marcos, si me olvidé de algo de la presentación, agregalo vos, y si no, ya te dejo la palabra. Y lo que vamos a hacer, como siempre, es que vos presentás, en este caso, tu libro, eh, y luego dejamos el espacio para las preguntas y los comentarios, y nos vamos organizando quizá con un paquete de preguntas y después una serie de respuestas, y luego una nueva serie de preguntas y respuestas. Muy Así bien, que, muchas gracias Pablo, muchas gracias por invitarme a este espacio para poder compartir con ustedes justamente un libro que se está publicando en este momento, decía muy bien, eh, y creo que por un lado pensaba que era una situación atípica, pero por otro lado se me ocurre que no tanto, ¿no? Porque en muchos casos uno también planifica las fechas, se organiza respecto a presentaciones y comentarios de un libro, y a veces los procesos editoriales no, tienen también otra temporalidad, y en este caso se da casi la simultaneidad, ¿no? Estamos hablando de un libro que está en un estado ya de finalizando ese proceso de edición. Ya tenemos tapa contra tapa, pasamos por el proceso de revisión. Bueno, la contratapa son unas líneas de Judith Columne, que me ha compartido, la verdad, generosamente su lectura del libro, así que esa contratapa ya está, digamos que ya está en el proceso final, en lo que corresponde a la edición digital, que próximamente va a ser subido en cualquier momento en ebook a la plataforma de la editorial Edubim, y probablemente se atrase un poco más para el caso de la publicación en papel, que espero que llegue para diciembre, pero en todo caso se postergará para febrero o marzo del próximo año. Bueno, agradezco nuevamente al departamento, a los organizadores de este seminario, a Pablo, a Lí, a Florencia, por supuesto, por la oportunidad, ¿no? de comentar esta investigación, que, como decía Pablo, ha llevado largos años, y tiene justamente la posibilidad de ver la luz en este formato, a partir de este libro. Y mi idea, mi propuesta para esta reunión es retomar algunos puntos fundamentales de la introducción que compartimos. Esa introducción que justamente, si alguno no puedo leerla para esta reunión, no importa, porque voy a volver sobre algunas cosas de esa introducción, y voy a expandirme y voy a desarrollar un poquito más, y también voy
podía avanzar más allá de lo que tenían como material de lectura. El punto de partida de este libro, de la extranjería argentina, una literatura entre la pertenencia y el extrañamiento, como ven, ha elegido ingresar a este problema a partir del problema de la lengua, ¿no? Del problema de la lengua nacional. Digo, la introducción elige como punto de entrada a la relación entre la extranjería y la literatura argentina. El problema de la lengua, sobre todo por una puerta de entrada que me interesaba para dejar en claro que la cuestión que analiza, que aborda este libro, no es una cuestión meramente de figuración o de representación del extranjero, sino que es una cuestión un problema que está vinculado a la forma, a la escritura, al lugar de enunciación y a la lengua sobre todo, ¿no? A la lengua. Entonces, comienzo con esa toma con ese posicionamiento respecto al problema de la lengua nacional, problema que, como decía antes, es un punto de entrada, y eso no quiere decir que luego no vaya a ser retomado. El libro vuelve sobre este problema más adelante, cuando trabaja una novela de Inés Fernández Moreno, que se llama La profesora de español, y la novela Salsa, de Clara Obligado, que son formulaciones o manifestaciones ficcionales muy en sintonía sobre el problema de la lengua nacional y las tensiones lingüísticas del español con las variedades, y abordo el problema de la extranjería desde la lengua en esos capítulos, concretamente más adelante en el libro, ¿no? Pero mi punto de partida, centrada a partir de la lengua, tiene que ver con la confrontación entre una forma de leer la continuidad de lo argentino en la lengua, ¿no? La idea de buscar en la lengua una identidad estable, reconocible, y confrontar esa idea con una que proviene de Tamara Kamensain, de un texto de Tamara Kamensain, donde Tamara propone pensar una lengua que cuanto más argentina deviene, más contaminada y más lejos de las premisas nacionales se presenta. Es decir, una lengua que deviene argentina en la medida en que se presenta como una lengua salida de sí. Entonces ahí yo encuentro un modelo alternativo a la relación entre la lengua nacional y lo extranjero, a ese alternativo, y es un modelo que funciona como una confrontación a esta idea de la continuidad, de esta idea de lo argentino como un reconocimiento vinculado a una memoria estable, a una identidad que se afianza, y más bien encuentro que la literatura en sobre todo la literatura argentina contemporánea, en esas modulaciones del significante lo argentino, lo manifiesta más bien descolocado, descarrilado. Lo extranjero más bien entonces está asociado no a una instancia de inclusión, de homogeneización, sino más bien funciona como una condición desestabilizadora, como un factor que entra en juego en las narraciones, donde se explota esos perfiles discordantes y esas resonancias también discordantes entre lengua, territorio e identidad. Concretamente en este libro, ya avanzando y tomando forma de hipótesis, lo que propongo es que estas ficciones contemporáneas que narran desplazamientos, que ficcionalizan desplazamientos de subjetividades fuera de las fronteras nacionales, trabajan o procesan narrativamente un modo distintivo o procesan de una manera específica narrativamente esa relación entre lo nacional y lo extranjero. Es decir, hay un lazo de continuidad con una tradición literaria argentina que está justamente, sobre la cual gravita la idea de la extranjería, pero sobre todo proponen en continuidad con esa tradición un modo distintivo y específico de articular esa relación entre lo nacional y lo extranjero. Entonces, la tarea de esta investigación, de un principio, implicó situarse en una forma de leer la tradición literaria argentina como una tradición que ha sido motorizada por términos como
la distancia, los exilios, la perspectiva exterior, ¿no? Dar cuenta de ese aspecto, de ese tipo de lectura de la literatura argentina. Recientemente leía, hago este paréntesis, este comentario, una reseña de César Aira sobre un libro, creo, de Jorge Di Paola, que decía que hay algo que manifestaba la tradición literaria argentina, que era la fijeza, la inmovilidad. Decía, bueno, novelas de Art demuestran esa imposibilidad de salirse, de esa imposibilidad de trasladarse más allá de ciertas fronteras. Incluso hacía Aira un comentario muy interesante sobre una excursión a los indios ranqueles de Lucio Mansilla. Decía, incluso en ese viaje a tierra adentro no puede abandonar esa retórica del charlista del club, no puede abandonar su clase. Entonces, es interesante cómo ahí Aira construye otra idea, otro modo de lectura fuerte de la literatura argentina, ¿no? Más bien vinculada a la fijeza, a la inmovilidad. Bueno, mi propuesta es poner en primer plano otro modo de leer la tradición literaria argentina, donde entran en juego y donde adquieren centralidad, sobre todo en los modos de lectura, en los modos en que también se ha desarrollado la historia crítica de la literatura argentina, que pone en el centro estos conceptos que mencionaba recién, ¿no? La idea de la distancia, la idea de los exilios más allá de su gravitación coyuntural, digo, como una clave de lectura de muchos tipos de producciones, digo, la idea misma de la perspectiva exterior, es decir, dar cuenta de la centralidad que tiene lo extranjero, no tanto como figuración, como decía antes, sino como mirada constitutiva para la literatura argentina. Entonces, este corpus, justamente, dentro de esta investigación, sobre todo para la justificación de este objeto, por supuesto que, por un lado, la construcción de este objeto, de este corpus leído a partir de una particular relación con la literatura argentina, demandó comprender justamente la naturaleza de estas relaciones, pero sobre todo una reformulación del modo de entender esa misma tradición literaria, ¿no? Entonces, y además comprender que considerar a la tradición literaria argentina como una tradición atravesada por esta extranjería como mirada constitutiva que señalaba recién, no consiste en la adopción tampoco de una lectura transgresora, ni marginal o poco transitada de la literatura argentina. Significa poner simplemente de relieve, advertir cómo durante años la crítica ya se ha encargado de identificar y de dirigir a lo extranjero como presencia clave, ¿no? de la tradición desde los orígenes, ¿no? A ver, por un lado, si bien todas las literaturas nacionales se desarrollan en una red de relaciones internacionales, en el caso argentino, la extranjería y las relaciones con lo extranjero fueron constitutivas. Digo, piensen, por ejemplo, cómo la cuestión de la extranjería ocupa un lugar privilegiado en ciertas búsquedas estéticas y preocupaciones críticas que vienen ya desde la investigación sobre el rol clave que tiene para la literatura fundacional argentina las visiones y las metáforas de los cronistas extranjeros, de los viajeros ingleses, ¿no? Como por ejemplo el trabajo de Adolfo Prieto, de los viajeros ingleses y la emergencia de la literatura argentina. Luego, la importancia que tiene, por ejemplo, en la tradición crítica que ha instalado y que ha trabajado Viñas y por supuesto se ha expandido en muchísimos trabajos del viaje criollo a Europa, ¿no? En la formación del espíritu público que hay ahí, las distintas fases, ¿no? Del viaje de burgués, el viaje que ha tenido otras variantes, incluso estéticas, a lo largo del siglo XIX. Luego la relevancia dentro de la poética y la figura de Rubén Darío, por ejemplo, desde el cosmopolitismo, la tradición del cosmopolitismo, en que incluso podemos pensar también ahí la figura de Borges, ¿no? Para a la hora de redefinir la forma del comercio entre lo local y lo universal, ¿no? Luego las lecturas de Piglia sobre la perspectiva exterior, pero también de Saer, ¿no? Cómo se han pensado los textos del polaco Gombrowicz como una clave para pensar a la literatura argentina, ¿no? Como desde la construcción de una novela en polaco traducida al español como una experiencia que debe ser tenida en cuenta como un acontecimiento fundamental de la historia de la literatura argentina, lo que significa eso, ¿no? Pues una
novela traducida del polaco, ¿no? A partir de un conjunto de escritores que lo hacen en Buenos Aires, sin saber muy bien polaco, digo, esa es una experiencia muy particular esa. Ni hablar también, digo, lo que mencionaba antes, la expansión, más allá de lo coyuntural, de pensar la idea del exilio, ¿no? La experiencia del exilio, digo, que hay algo que también conceptualmente he trabajado a partir de la idea de extranjería, que es como esta categoría en la literatura argentina contemporánea tiene que rendir cuentas frente a la tradición del exilio, como tiene que redefinir también el lugar de la subjetividad, el lugar de la relación entre ese sujeto que viaja y la patria y su pasado y la identidad con esa experiencia del exilio, ¿no? Experiencia clave durante el rosismo, luego durante el siglo XX también, durante la última dictadura, y luego también cómo lo extranjero es algo ineludible en las narraciones de tres autores centrales para la literatura argentina, ¿no? De Cortázar, de Julio Cortázar, de Manuel Puig y de Juan José Saer. Digo, las modulaciones de la distancia de lo extranjero en sus narraciones son ineludibles y es algo que el libro todo el tiempo, porque también lo pide esa literatura, esas narraciones que yo trabajo, esas narraciones contemporáneas, esos textos de autores contemporáneos van a volver una y otra vez sobre estos modelos, ¿no? Estos modelos de relación con lo extranjero que significan la literatura de Julio Cortázar, la literatura de Manuel Puig y la literatura de Juan José Saer. Entonces, ficcionalizar la experiencia de extranjería en estas narraciones contemporáneas no constituye, como uno podría pensar a priori desde afuera, un modo de apartarse de la tradición literaria nacional, sino, curiosamente, un modo de retomar y actualizar un legado, ¿no? Entonces, pensar justamente estas ficciones vinculadas a la continuidad de un campo y de una tradición, es pensar una continuidad contradictoria, ¿no? Porque por un lado no dejan de ser ficciones díscolas. Entonces, es clave en este punto, me ha resultado muy productivo en este punto pensar una propuesta de Piglia, que es la idea y Piglia propone un término particular para pensar esta cuestión, que es la extradición, ex-tradición. Piglia propone este término en un texto del 1991, que luego creo que en el libro, en la compilación Antología Personal, reingresa este texto en el que trabaja la idea de extradición. Piglia redefine, reformula la propuesta borgiana del escritor argentino y la tradición, y dice como siempre la tradición argentina está atravesada por una confrontación con algo desconocido, con algo extralocal. La tradición literaria argentina, dice Piglia, construye su identidad en esa negociación, ¿no? Con ese espacio no familiar, con ese espacio extralocal. Entonces, en la propuesta del trabajo con este corpus que narra, este corpus que aborda narraciones, mejor dicho, de desplazamientos en el extranjero, fuera de las fronteras nacionales, se propone, como decía antes, un modo distintivo de procesar lo local y lo extranjero. Y sobre todo, la propuesta de este libro está, y se vincula a una hipótesis fundamental que ahí sostengo, que el modo de leer esto en los textos significa dar cuenta, o está apoyado fundamentalmente en la capacidad de los textos, no para exponer estas ideas, sino sobre todo para transformar las nociones teóricas. Como hay una capacidad de las ficciones mismas para alterar el sentido o el alcance de las categorías. Es decir, esas categorías que mencioné antes como categorías centrales para la tradición literaria argentina, como perspectiva exterior, como exilio, como distancia, vuelven sobre estos, se incorporan a estos textos contemporáneos para ser transformadas. Digo, acá hay una operatividad teórica por parte de las ficciones y la leo en esa, y las ficciones en ese rol, ¿no? En
en esa capacidad que tienen los textos literarios para proponer redefiniciones de categorías teóricas desde la ficción en sí. Entonces, para comprender la naturaleza de esta articulación entre la ficción y lo teórico, entra en juego, y me ha sido particularmente útil, un sentido que adquiere el término poiesis, ¿no? Ese término que en la antigüedad griega remitía a la experiencia de la creación de algo que antes no existía, como se verifica ya desde la poética de Aristóteles. Yo lo reutilizo en dos sentidos, ¿no? Primero, para señalar esa capacidad ficcional para producir justamente esas intervenciones que mencionaba recién sobre las nociones y las categorías constitutivas para la literatura argentina. Y en segundo lugar, lo utilizo también el sentido de poiesis vinculada estrechamente vinculada a la noción de extranjería. Porque poiesis, y lo tomo de un artículo de un investigador que se llama Justin Cronbach, sostiene que la poiesis puede remitir a dimensiones de lo productivo que la modernidad ha dejado de lado. Es decir, que en la construcción de la idea de praxis quedó ocluida cierta dimensión de lo productivo. Entonces, me sirvió el término poiesis en ese sentido, asociado justamente a la capacidad que tienen los textos para pensar una noción de extranjería que indique una forma de producir un hacer que sea al mismo tiempo irreductible e inapropiable por la lógica capitalista, por la lógica de la productividad, de la modernidad. Digo, una idea de producción ligada más bien a un exceso, ¿no? Ligado a una precariedad, a una indeterminación, aquello que desafía ciertas lógicas de inteligibilidad del campo estético, pero sobre todo y también del campo social y de la política, ¿no? Esa es una forma de producción, sería una forma de producción no productiva, o sea, forma de producción no productiva en términos capitalistas, ¿no? Entonces, pensar la extranjería en estrecha vinculación con esa noción, y a los textos como productores en ese sentido, ¿no? Como los textos generan una poiesis o un resto inasimilable dentro de esa lógica de inteligibilidad social y política. Entonces, pensar la extranjería ahí es pensar justamente un concepto con una potencia que va más allá de la mera representación de un sujeto excluido, sino que uno vuelve sobre las exclusiones de esos sujetos en textos que las transforman en un resto inasimilable a través de un trabajo estético. Entonces, estas ficciones de extranjería, ya que en este momento ya las podemos llamar de esta manera, estas ficciones de extranjería que tienen esta dimensión, surgen a partir de anudar esta serie de textos que ya mencioné recién, ¿no? Textos vinculados a ficcionalizaciones de desplazamientos en el exterior, pero que son al mismo tiempo una serie construida a partir de la imaginación crítica que vincula proyectos narrativos y estéticas totalmente disímiles, muy diferentes entre sí, ¿no? Digo, para mencionar concretamente ese corpus que vengo mencionando por encima y concretamente no dije, bueno, ¿cuál es mi corpus? ¿Qué autores, qué obras trabajo? Sergio Chefek, Eve Ward, Eduardo Muslip, Paloma Vidal, Patricio Pron, Clara Obligado, Andrés Neumann. Es cierto que muchos de ellos están asociados, en cierta medida digo, asociar la literatura de Pron, Obligado y Neumann parece nada descabellado, pero de pronto poner esa misma serie ahí a Eve Ward, en la misma serie con Chefek y con Pron, ahí sí, digo, hay un ejercicio que tiene que ver con una conceptualización que de pronto acerca proyectos narrativos y estéticas que pareciera analizados y pensados de forma aislada, parecieran que corren por carriles completamente paralelos y diferentes, digo, sin tocarse. De pronto la apuesta de construcción de un concepto como la extranjería aproxima las operaciones que cada uno de estos autores hacen desde sus propios proyectos estéticos y narrativos, ¿no? Más allá también de un mero señalamiento y anudamiento de algo de la trama y el argumento que es la narración del viaje al extranjero, ¿no? Va más allá, digo, finalmente lo que fue la tesis en su momento y lo que ahora es el libro,
tiene que ver con la apuesta de una construcción conceptual, ¿no? Exhibir que estos textos se vea como estos textos exhiben una concepción de extranjería que tiene que ver sobre todo, y a dónde está justamente ese espesor conceptual que digo, ¿no? Cómo la extranjería en estos textos funciona a partir en muchos casos, de una recuperación de una experiencia de extrañamiento, que va a servir para exponer los límites de la articulación entre Estado, nación y territorio, ¿no? Esa articulación, la erosión también de esa articulación, que uno la puede pensar en términos contextuales, ¿no? Ligados a los flujos globales, digo, cómo los textos dialogan con la erosión también de ese estrecho vínculo entre Estado, territorio y nación, pero también se aparta y se desvía de las imposiciones de lo global. Digo, también hay no solamente tiene que esas ficciones redefinirse frente a esas categorías de Estado-Nación, esa asociación entre Estado, Nación y territorio, sino también sobre incluso un modo mucho más determinista y gravitante en la contemporaneidad, que es esas imposiciones de lo global, ¿no? Y por otro lado, muchos de estos textos, y también es algo que le da un espesor conceptual a la idea de extranjería, funcionan a partir de la configuración de una perspectiva política particular, ¿no? que es pensada desde la teoría de Rancière, digo, de un reparto de lo sensible, porque lo que hace esta perspectiva de extranjería es visibilizar justamente desigualdades, conflictos, subjetividades desplazadas. Entonces, para dar cuenta de estas dos modulaciones o estas dos formulaciones que se asocian a esta concepción de extranjería, el libro se articula a partir de dos grandes partes, ¿no? Por un lado, hay un bloque que se llama Variaciones del extrañamiento, y por otro lado, hay un bloque que se llama Variaciones de la política. Esta idea, además de responder y de tener que ver con estas dos formulaciones, sobre todo responde esta organización a una concepción de la extranjería que propongo también en el libro a la hora de definir de qué manera pensamos al extranjero, de qué manera pensamos la extranjería, que es la idea de entenderla como un umbral de extrañeza. Que la extranjería como un umbral de extrañeza se forja a partir del solapamiento y de la diferencia entre tres términos. Por un lado, el otro, sin nombre, sin rostro. Por otro lado, el extranjero conocido y pasible de categorización, digamos que sería la idea del foreigner, la idea de que es el extranjero ante la ley, ¿no? El extranjero clasificado como extranjero. Y por otro lado, el tercer término, el que pone la relación dinámica de oscilación a los otros dos, sería el extraño, como una posición oscilante, ¿no? Oscilante entre esa idea de ese otro sin nombre y ese extranjero clasificado, visible, ese extranjero con un rostro. Entonces, la extranjería entendida como una condición del extranjero extraño sería un espacio de fluctuación entre lo invisible, lo indecible, lo inclasificable, ese otro sin rostro, y lo reconocible, lo nombrado y categorizado. Lo que he notado a partir de esta investigación es que uno podría pensar que la literatura, a la hora de visibilizar la perspectiva del extranjero, lo que hace una y otra vez es buscar que ese extranjero sin rostro se vuelva justamente un extranjero visibilizado, cuyos derechos sean reconocidos, que sea reconocido como ciudadano. Y muchas veces las ficciones, y sobre todo lo abordan en la primera parte del libro, hacen un trabajo estético, literario y teórico a contramano de esta idea, sino más bien trabajan la idea de volver extraño y borronearle el rostro a aquello que pensamos como el extranjero ya clasificado, como el extranjero determinado, porque ahí también hay algo a resistir. Hay algo a resistir que tiene que ver con un extranjero que se volvió una suerte de
de identidad sometida y controlada por los regímenes identitarios, digo, por las formas de definir lo visible, lo categorizable, las jerarquías políticas, digo. Entonces, a partir de esa concepción de extranjería extrañeza, como una oscilación entre dos polos, estos dos bloques que articulan el libro, que articulan la investigación, responden entonces a dos direcciones diferentes de ese movimiento sobre un eje, ¿no? Digo, por un lado, lo visible categorizable, digo, la idea de borronear eso visible categorizable, y eso lo va a hacer fundamentalmente, es un ejemplo claro de ese trabajo, son las novelas de Sergio Chefek, donde una y otra vez va a trabajar a partir de introducir la indeterminación en la idea del extranjero, en la hora de todas esas categorías que tienen que ver con representar lo extranjero, definir lo extranjero, incluso de definir lo argentino. Su trabajo ficcional, su literatura va todo el tiempo a trabajar en línea de introducir una potencia e indeterminación ahí, en esos términos. Y por otro lado, la idea de visibilizar, la idea de trabajar con aquello invisible, con esas, en términos políticos, ¿no? En términos, dar cuenta a partir de esas ficciones de extranjería, dar cuenta de esas identidades invisibilizadas, digo, por eso en ese sentido, ese bloque, esa segunda parte donde se trata de la visibilización de esa idea de una extranjería invisibilizada, que la ficción va a trabajar para dar cuenta de los conflictos y las subjetividades que están detrás de ese movimiento, es titulada como Variaciones de la Política, ¿no? Porque hay un movimiento político en ese trabajo hacia lo visible, hacia lo categorizable. Entonces, el primero de esos bloques que componen el libro, que es el bloque Variaciones del Extrañamiento, responde entonces a acentuar, como les decía recién, digo, un ejemplo es la literatura de Sergio Chefek, ¿no? Como hace un movimiento ligado a la acentuación de esos rasgos de inestabilidad, de ambigüedad, ¿no? Vinculadas a tanto en la idea misma de lo extranjero, pero también la inestabilidad y la desestabilización de las concepciones vinculadas también al arraigo, a la pertenencia, a lo propio, ¿no? Ahí es donde entra también la idea de pensar lo desconocido, lo otro, en esa redefinición del vínculo con los espacios de arraigo, con la patria, con lo local. En este sentido, a la hora de introducir acá, en esta formulación del extranjero extraño, introducir este movimiento este término de extrañamiento, ¿no? Por un lado, busca retomar una tradición central en el siglo XX, ¿no? Para la producción artística y literaria modernista, que es la idea del correlato entre innovación y la ruptura que produce el desplazamiento y la errancia transnacional, ¿no? Se propone un retorno acá de este concepto vinculado a una coyuntura particular, pero modificado. Digamos, de alguna manera, en este punto, esta tradición, que por supuesto está vinculada y es relevante porque remite a una vivencia desplazada y la asocia con un efecto de estilo, con un conjunto de técnicas, ¿no? Que incluso tiene derivaciones y se asocia fuertemente con conceptos como el de la territorialidad de Steiner, la idea incluso de desterritorialización lingüística en Kafka, ¿no? Incluso la idea misma de tradición de Piglia que mencionaba antes está ahí funcionando, ¿no? Pero la diferencia en el modo en que ingresa la idea de extrañamiento en este libro, en esta investigación, tiene que ver con una idea en la que la extrañeza ya no es correlato formal de una sensibilidad dislocada o expatriada, digamos, que preexiste a las formulaciones textuales, sino que es más bien producto de una labor exclusiva de la ficción, de un trabajo de la escritura justamente a contramano de esos modos vivenciales, de esos modos vinculados a la experiencia.
Particularmente, eh, eh, uno de los primeros capítulos del libro trabaja en ese sentido la literatura de Sergio Chefek y la de Eve Ward, como dos literaturas que a partir de proyectos narrativos disímiles, de búsquedas estéticas y literarias muy diferentes, trabajan en el mismo sentido a partir de un conjunto de discursos y concepciones vinculadas al viaje, que es la formulación de la idea del fin del viaje, ¿no? Que esta idea del fin del viaje está asociada a ciertos planteos teóricos como los de Marc Augé, Renato Ortiz, ¿no? La idea de una suerte de erosión de la experiencia de la alteridad ante un mundo previsible, organizado a partir sobre todo de la industria del turismo, como productora de imágenes que agotan la experiencia de la diferencia y la experiencia de la alteridad, e impiden la idea de la experiencia de la otredad como algo que puede ser incorporado como un valor en las ficciones, ¿no? Entonces, estas ficciones se enfrentan a la idea de recuperar lo extranjero. Disculpen que bebo un poquito de agua. Recuperar lo extranjero como una noción cuya potencia debe redescubrirse, reinventarse, del plano de la ficción. Entonces, lo que hacen estas narraciones es proponen las posibilidades de elaborar formas de extranjería justamente a partir de el desarme o el desvío de las condiciones de la experiencia impuestas por el turismo, interviene justamente sobre las convenciones sobre qué y cómo se cuenta un viaje. Digo, trabaja sobre la idea de que la experiencia del viaje y de la extranjería está altamente codificada. Esa codificación, esas convenciones, agotaron su potencia de alteridad. Entonces hay que recuperarlas desde el plano de la ficción. Hay que reconfigurar aquello que está justamente agotado, está marcado por la previsibilidad. Entonces, esas ficciones de Sergio Chefek y Eve Ward todo el tiempo van a exhibir la necesidad de elaborar una exterioridad en la escritura misma, ¿no? Ya, porque se trata de esto, ¿no? De un diagnóstico de situación en el cual el traslado en sí ya no garantiza una experiencia de extrañamiento y de familiarización. Entonces, es la escritura la encargada de producir, la que finalmente produce esa extrañeza, ese estar afuera. Ese estar afuera y esa extranjería solamente, necesariamente aparecen por ese trabajo de la literatura. Entonces, hay un trabajo en la literatura de una elaboración de ajenidad que parte de las ficciones, que por supuesto se apoya en el relato del desplazamiento y en alguna referencialidad, pero necesariamente desde el plano de la narración se rehacen esa forma de la distancia cuando justamente ya no son las condiciones sociales, políticas ni geográficas lo que realmente dan forma al extranjero, cuando justamente lo planificado, los recorridos, lo ya visto, anulan, interponen y agotan la posibilidad de encuentro con alteridad, ahí es donde la ficción vuelve extranjero lo otro. Y hay una idea entonces de volver a darle una pátina de extranjería a aquello que ha dejado de ser extranjero. Entonces hay una idea de que lo extranjero debe reconstruirse en términos de extrañeza. Por otro lado, quería volver sobre una cuestión importante que trabajo sobre todo en los capítulos preliminares, en el trabajo que antecede, en el que organizo un poco los lineamientos fundamentales antes de hacer un trabajo de close reading y de meterme en la capacidad de transformación teórica de estas ficciones y de estos autores que señalaba. Sobre todo el problema de pensar justamente un conjunto de textos que traen a colación todas estas problemáticas que les mencionaba antes, ¿no? La migración, el cosmopolitismo,
las distintas formas del cosmopolitismo, ¿no? Los flujos globales, las redes transnacionales, cómo pensarla justamente en relación a un estudio de una literatura nacional, ¿no? Cómo pensar en cierta medida esas ficciones díscolas en relación con una literatura cuya formulación nacional necesita de la fijeza, de la continuidad de aquello que yo digo que esta concepción de extranjería viene a destruir o a poner justamente en un lugar de desestabilización. Entonces, necesariamente es necesario, más totalmente redundante, le digo, es necesario volver sobre un movimiento de ampliación del campo de estudio de la literatura argentina. Y digo, y que ese movimiento de ampliación del campo de estudio de la literatura argentina implique no tanto la identificación de una esencia identitaria, sino más bien trabajar el impacto que produce las modulaciones de ese procesamiento y contacto con lo exterior, ¿no? Y lo ajeno tal como lo plantean esas mismas ficciones. Entonces, me he enfrentado, y esta investigación, este libro también da cuenta de este tipo de problemas con ciertas formulaciones, ¿no? que aparecen en el campo de la crítica y de los estudios literarios contemporáneos, que es la idea de la literatura postnacional, la literatura transnacional, las formulaciones de las literaturas locales. Por un lado, enfrentarme con, la idea de proponer la extranjería como un concepto que tiene un valor más allá de esa idea, de esas definiciones, de los términos de literatura postnacional o transnacional para designar esas textualidades díscolas, tiene que ver con la idea de cierta desconfianza por una terminología, por las renovaciones terminológicas que utilizan los prefijos para marcar, justamente, para volver sobre problemas que resultan propuestas de historización que producen un corte, ¿no? Formulaciones como la literatura postnacional pareciera que vienen a decirnos: acá hay un corte, la literatura ya no está funcionando bajo un modelo nacional, a partir de este momento funciona de otra manera. Y a lo largo de mi investigación lo que me he encontrado es con la idea más bien de que esos atributos que se le asignan a la literatura postnacional son claramente identificables en la literatura que antecede a ese corte histórico que se le atribuye a la literatura postnacional. Lo que quiero decir es que muchas de las cuestiones que se analizan bajo la idea de cuestiones constitutivas como la centralidad de la migración, de la interculturalidad, de la transculturalidad, del cruce de fronteras como características centrales o de la variación de lengua como características centrales de una literatura postnacional, son claramente verificables en distintos momentos de la historia literaria argentina, por ejemplo. Por eso me interesó también construir este problema a la luz de una tradición de extranjería de la literatura argentina. La formulación de extranjería también, en términos metodológicos, en términos también de definición conceptual, me permitió construir una lectura de la literatura argentina contemporánea que no caiga bajo esa etiqueta que la reduce como algo nuevo que no se vio antes, ¿no? Como una y otra vez, la propuesta fue verificar un rasgo distintivo y específico en el cual la literatura contemporánea trabaja estos problemas y al mismo tiempo mostrar cómo hay una continuidad, cómo hay una relación con una tradición. Entonces, siempre ese movimiento doble, ¿no? Ese movimiento como hay una tradición literaria argentina sobre la cual lo extranjero ha siempre sido un ingrediente fundamental para pensar las formas, para pensar la lengua, para pensar la representación, para pensar la figuración de las identidades. Y este nuevo capítulo, este nuevo episodio contemporáneo de estos problemas, deben ser leídos a la luz de esa tradición. Más allá de que esa especificidad también, hay que dar cuenta de esa especificidad que tiene que ver justamente con el diálogo y tensión con las formas de lo global, con las desarticulaciones y rearticulaciones de esa tríada Estado, Nación, Territorio, con justamente esas particularidades que tienen que ver con el reconocimiento
de esas modulaciones anteriores. Digo, trabajo, por ejemplo, en un capítulo sobre la idea de la tradición de extranjería en la literatura argentina, cómo Sergio Chefek en alguno de los cuentos vuelve sobre Julio Cortázar, sobre el lugar de Saer en la literatura argentina de manera desviada, ¿no? Los transforma el lugar de esos escritores en pesquisas urbanas, en la recuperación desviada de aquello que, y a partir en muchos casos de un recorrido por el extranjero, de aquello que no se recupera a partir de una lectura, que se recupera como una tradición fuera de lugar. Entonces, es muy curioso eso de volver sobre una tradición, pero al mismo tiempo dislocarla. Y eso es lo que encuentro una y otra vez en muchas de esas ficciones que vuelven explícitamente sobre estas grandes figuras que yo antes asociaba a esas modulaciones con lo extranjero, ¿no? Esas figuras como Cortázar, Saer, digo, las ficciones, por ejemplo, incluso de Gabriel Bomar, o de un escritor no tan conocido como los que mencionaba antes, que dan cuenta de esa idea de, digo, un trabajo con el viaje a París, indudablemente tiene que rendir cuentas con la figura de Cortázar. ¿Qué pasa con eso? ¿Cómo dialogo directamente con la tradición del extranjero en París, del argentino en París? Entonces, ¿cómo vuelvo sobre eso a partir de una relectura de la tradición? Una relectura que vuelve sobre Cortázar, pero incluso vuelve sobre Coppi, la Internacional Argentina, y vuelve sobre formulaciones que piensa la idea del escritor argentino en el exterior, como Wasabi de Alan Pauls, y incluso el llanto de Aira. Digo, vuelvo sobre textos de la tradición literaria argentina del siglo XX, no para incorporarlo como corpus, sino porque son textos que permiten comprender las operaciones de la literatura argentina contemporánea a la hora de distanciarse, producir una adscripción, una pertenencia, pero también un extrañamiento respecto a esa tradición argentina en la que se insertan. Bueno, espero que no los haya aburrido con mi exposición. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Muchas gracias por escucharme. Florencia. Hay aplausos y manos, no sé qué significan en algunos casos. La mano que se mueve, o saludos. Bueno, voy tomando nota de quienes quieren preguntar o comentar. Florencia, te anoto primera, a ver si hay alguien más. Benjamín. Bueno, comencemos con ustedes dos. Dale, Florencia. A Florencia no se la escucha. Sacate los auriculares, Flor. ¿Y me escuchan? Ahora sí. Bien, buenísimo. No, bueno, te agradecía, la verdad que estuvo espectacular la presentación, me encantó. Yo conozco mucho de tus escritos, parte de la tesis, la he leído en distintos momentos. El texto que vos enviaste, lamentablemente no lo pude leer, acabo de llegar de viaje, y así que me disculpo si la pregunta toca algo que está más desarrollado en la introducción que presentaste, pero bueno, me encantó y me gustó ver como el conjunto, ¿no? Porque las cosas que yo leí, aparte de la tesis, los otros artículos que vos fuiste publicando están como más concentrados en un autor en particular. Bueno, sobre todo trabajé mucho con Chekfek, porque yo también trabajé el artículo que tenés sobre Chekfek, pero acá todo ese mapa enorme, tanto de la tradición argentina como no solamente el mapa enorme de textos con los que estás trabajando y la relación que planteas con la tradición argentina, sino también el mapa teórico, realmente que planteaste acá es como súper interesante y tiene un montón de como desdoblamientos para pensar la literatura contemporánea y más allá de la literatura contemporánea, ¿no? Entonces, un poco quería concentrarme más bien en dos preguntas que me surgen, que son más preguntas retóricas que preguntas en sí, ¿no? Pero un poco para
para provocarte a exponer un poquitito más. Una es, ¿qué es la literatura argentina en tu tesis, ¿no? Porque vos justamente hablas de esta idea de la ampliación del campo de la literatura argentina, y de hecho pensar, entre otras cosas, a Paloma Vidal dentro de la literatura argentina, está bien, pero también mucha gente no la piensa dentro del campo, ¿no? O sea, Paloma Vidal, para aquellos que no saben, es una argentina que se fue a los 2 años a Brasil, escribe en portugués, traduce a veces al castellano ella misma y publica acá. Ahora tiene su primera novela publicada por primera vez y parece que exclusivamente en castellano. No sé si la traducirá, que es la banda oriental, ¿no? No sé si la llegará a traducir en algún momento al portugués, pero ella se mueve como un poco entre los dos campos, pero tiene una colocación más cómoda, digamos, dentro de la crítica, dentro de la literatura brasileña, más que argentina. Bueno, vos la estás poniendo y como ella estarás haciendo otros movimientos también, pienso hasta cierto punto, bueno, ahí está la cuestión de la lengua, pero no importa. La pregunta, digo, por Andrés Neumann, ¿no? Pensaba que en el caso de Paloma es distinto, porque ella escribe en portugués, salvo esta que escribió por primera vez en castellano. No importa, acá la pregunta es, ¿qué quiere decir literatura argentina para tu tesis? ¿Cuáles son los movimientos que vos estás haciendo para redefinir o ampliar lo que quiere decir la literatura argentina? Eso por un lado, que sería la primera pregunta. Y la otra que me interesó mucho también, y que es algo con lo que nos encontramos muchas veces, ¿no? Es como una reformulación desde nos encontramos muchas veces los que trabajamos con literatura o con cultura contemporánea, que es esta idea de que, bueno, muchas de las cosas que se dicen para la literatura contemporánea, la cultura contemporánea, ya estaban antes, ¿no? Y yo realmente me parece como muy iluminador y comparto tus ideas de crítica a ciertas características del concepto de literatura posnacional, porque, bueno, como vos lo planteaste, muchas de las cosas que se plantean para las literaturas posnacionales ya estaban antes. Ahora, ahí hay una cuestión casi entre teórica e histórica también, de historia de la literatura y de historia de la cultura, que está bien, uno podría decir todo estuvo antes, el tema es cómo se resuelve cada vez en determinados contextos históricos, y eso es lo que pasa es que a veces es verdad, está mal formulado para la literatura postnacional en algunos artículos, que es lo que sería, pero uno podría decir, la verdad que todo estuvo antes, pero no todo estuvo antes como está ahora. Entonces acá aparece otra pregunta que te quiero hacer, y otro concepto que me interesa mucho también desde la cultura contemporánea, que es el concepto de tradición, ¿no? ¿Qué es la tradición? O sea, yo creo que la tradición también es un concepto que se va modificando, y que a veces uno puede encontrar en ciertos textos contemporáneos algo que estaría en la tradición, whatever that means, pero eso también está fuera de la tradición. Entonces, ¿por qué yo digo que eso viene de la tradición si está fuera de la tradición también? ¿No? ¿Entendés lo que quiero decir acá? Hay otra pregunta que es, ¿cuál es el concepto de tradición? ¿No? O sea, estas serían las dos preguntas. ¿Cuál es el concepto de literatura argentina? Más que cuál, cómo tu tesis construye ese concepto, y también cómo tu tesis construye el concepto de tradición o tradición nacional, porque por un lado estamos en contra de la idea de la literatura nacional, pero la tradición parece seguir siendo la tradición nacional, no sé, esas como serían las dos preguntas, pero tal vez, no sé si les parece mejor ir juntando varias preguntas y que vos vayas respondiendo las que puedas y quieras, porque a lo mejor se van superponiendo un poco, ¿no? O al contestar una, no sé qué les parece. Yo dejo de hablar. Dale, sí, tenemos 2 personas más que querían preguntar, así que escuchemos las preguntas y después vos, Marcos, las vas respondiendo. Perfecto, como te parece, ¿sí? Benjamín también quería preguntar algo. Sí, no, perfecto, porque venía en consonancia con lo que planteaba Florencia justamente, y me parece que un poco la redefinición de tradición que
que va a plantear Marcos en la respuesta está en el quid de la pregunta que quería hacer, que esta expansión del campo de la literatura argentina que vos planteas, Marcos, que está, a mí me parece fantástico, ¿cómo discute con la literatura mundial, ¿no? Con esa concepción mundial en las universidades norteamericanas, bueno, con los autores que hemos leído acá, como Moretti, ¿no? No sé, se me tilda, a ver. Se escucha. ¿Se me escucha? ¿Ahí se Sí, me sí. escucha? Sí. Ah, sí. Sí, porque me fui, estoy acá fuera del comedor, por eso, capaz que ahí está mala la señal. No, cómo justamente se redefine, ¿no? esta idea, esta concepción, digamos, que vos tenés de la expansión, digamos, del campo, de la literatura argentina, ¿no? En relación con ¿no? estas literaturas posnacionales y cómo discute con la literatura mundial, ¿no? Que es, ¿no?, un concepto bueno, que una tradición que vemos acá en San Andrés, ¿no? Pero que viene en las universidades de Estados Unidos, de Europa, y que la piensan en otros términos, ¿no? Me parece, estas ideas de tradición, ¿no? Porque vos lo estás planteando de una manera novedosa y desactivando de alguna manera el distant reading, porque estás buscando puntualmente en las obras ¿no? Estas ideas de ficciones de extranjerías que me parece que redefinen el campo, ¿no? Lo que es una literatura nacional que se expande, pero a su vez discute, ¿no?, con la literatura mundial. Muchas gracias. Gracias. Voy a intentar responder. Espera que falta uno más y ahora arrancás. Dale. Tengo una más. Edgardo, una más que va en esa misma línea, así no saco tanto tiempo y te podés expandir con tres o cuatro preguntas. Primero decirte que me pareció súper interesante, la verdad, tanto el texto como la exposición. En línea con lo que te preguntaban recién, mi pregunta por ahí también es para iluminar un poco cosas que todavía no leímos, digamos, que vos presentás, pero que seguramente están en el libro. Pensaba, ¿no?, en la continuidad de la pregunta sobre la tradición. Vos mencionás mucho algunas conceptualizaciones de Pilia. Siempre recuerdo esa pregunta, ¿no?, de quién de nosotros escribirá el Facundo. Y me preguntaba también si para pensar la tradición o para pensar estas escrituras más contemporáneas, no hay que negar esa pregunta, ¿no? Como quién de nosotros no escribirá el Facundo, ¿no? ¿Quién de nosotros no quiere escribir el Facundo? En el sentido de bueno, ¿qué tipo de escrituras, ¿no? Y de qué manera se están trabajando esas escrituras con la tradición, precisamente cuando vos decías, y quería escucharte un poco más en relación con una serie que pone a hablar escrituras como la de Paloma Vidal o como la de Prono Neumann, que claramente se instalan en la literatura española, digamos. Neumann, por ejemplo, habla de Argentina, pero quiere ser un escritor español también, y habla como español a veces, ¿no? O como una especie de mezcla de... nada, pensar un poco, preguntarte un poco más sobre eso, y también, sobre todo, pensar un poco más si las escrituras contemporáneas argentinas están muy, por lo menos la tradición incipiente, en línea con escritoras mujeres, ¿no? Si la tradición, la noción de tradición o de territorio o de literatura nacional no estaba muy ligada a una tradición masculina, y cómo juega eso en tu tesis. Muchas gracias, Eduardo. La verdad que todas las preguntas son... me parece como súper interesante sus lecturas y sus preguntas, porque también me hacen reformular y vuelvo sobre mi investigación y vuelvo sobre lo que pensé de una manera renovada a partir de sus formulaciones. Por ejemplo, cuando Benjamín decía lo de desactivar el distant reading, ¿no? De pronto como me doy cuenta de algo que estaba también en mi modo de trabajo, que se transforma en casi como una bandera, ¿no? Ahora, digo, de ese trabajo en el close reading que hice, digo... voy a tratar de responder. Vuelvo, entonces, sobre eso que mencionaba, que preguntaba Florencia, ¿no? ¿Qué es la literatura argentina? Cuando el texto
cuando mi libro todo el tiempo está buscando en un doble movimiento señalar lo argentino, pero también mostrar los desvíos. Entonces, necesariamente esa reformulación de la literatura argentina es un problema que, por un lado, como lo mencionaba en mi exposición, por un lado no significa distanciarse completamente de aquello que ha instalado el discurso crítico y la tradición crítica argentina, de poner en el centro la idea del comercio entre lo propio, lo nacional y lo extranjero como algo que determina modos de leer, que determina modos de producir las ficciones. Digo, la centralidad del escritor argentino y la tradición de Borges, la centralidad de ensayos como Exotismo de Aira, la centralidad, digo, incluso en literaturas donde no pensamos directamente la gravitación de lo extranjero y lo exterior, está funcionando ahí ese afuera y esa exterioridad como mirada. Por ejemplo, pienso y lo he incorporado en un momento en el libro como una reflexión al respecto del trabajo de Sandra Contreras sobre la mirada exótica, el dispositivo de la mirada exótica en Aira. Digo, entonces, ahí es esa idea de cómo se incorpora más allá de pensar realmente si esa literatura aparece o no lo exterior, lo extranjero, la lengua extranjera. Digo, hay una idea de algo exterior que se vuelve dispositivo de la mirada. Entonces, para extranjerizo lo propio a partir de una técnica que se incorpora al relato. ¿Qué es la literatura argentina para este libro, para mi investigación? Una literatura argentina que es no nacional, la posibilidad de pensar lo argentino fuera de lo nacional. Digo, fuera de las restricciones de lo nacional que tienen que ver con los compartimentos estancos de la territorialidad, de la historia. Entonces, de todas maneras, es cierto que le estoy poniendo una etiqueta, sigo manteniendo la apuesta por mantener una etiqueta que es la idea de literatura argentina. ¿Cómo la sostengo? A partir de la idea de que, primero de la entrada me interesaba mucho también como puerta de entrada, decía al principio de mi exposición, esa idea de Tamara Comenzain que decía lo argentino fuera de sí. Digo, más argentino deviene, más fuera de sí. Pareciera que es un mero juego, pero en realidad tiene una potencia. Y realmente encontré una potencia porque encontré justamente una literatura que todo el tiempo revela, a partir de las ficciones, una reflexión, una apuesta por construir ese lugar de desvío, de incomodidad. Entonces, es paradójico pensar la literatura es argentina ahí donde se sale de lo argentino. Entonces, es argentina ahí donde se instala en un juego intersticial, en una oscilación entre ser y no ser argentino. Entonces, esa es la propuesta, de pensar esa literatura argentina ahí donde todo el tiempo busca ser algo más que no simplemente lo argentino, ¿no? Es como esa literatura que busca no ser una literatura nacional y nada más que nacional. Entonces, y en ese sentido también pensar una tradición de extranjería, hay algo, y hago un uso paradójico de la idea misma de tradición, ¿no? Porque qué continuidad, qué arraigo puede pensarse en esa tradición si esa tradición tiene que ver todo el tiempo con esa tradición que quiero construir o que busco, con la que busco identificar a esos textos, tienen que ver una y otra vez también con salirse. Digo, ¿cuál es la tradición que se puede construir a partir es la misma pregunta, digo, los nómades tienen tradición, los que están en constante desplazamiento tienen tradición, es posible pensar la tradición, y es verdad, es un concepto que lo estoy estirando de alguna manera, la tradición, porque no es una tradición que simplemente tenga que ver con la continuidad, con la circulación de un contenido fijo bajo el cual hay un reservorio de identidad, sino que ese reservorio de identidad tiene que ver, paradójicamente, con la puesta en cuestión constante de esa identidad. Sí, creo que la idea de lo que me preguntaba Flor sobre el modo de definir la literatura argentina y el modo de definir la tradición, están justamente, se sitúan, son esos dos términos, en esa oscilación entre pertenencia y extrañamiento que se reflejan en el subtítulo, ¿no?, del libro, ¿no? Por eso es una literatura entre pertenencia y extrañamiento. Digo, no abandono la idea de pertenencia. Digo, hay una idea por ejemplo, trabajo
por ejemplo, los textos, los cuentos de Más al Sur de Paloma Vidal, los trabajo en relación con extranjeras de Pia Bouzas, a partir de una idea que formulo, que es la del arraigo precario, que es la de todo el tiempo transformar el vínculo con lo propio a partir de la introducción de lo ajeno, de lo desconocido, todo el tiempo estar pensando que esa relación con lo que me identifica, con lo que me conforma, con lo que me constituye como sujeto, pero también en relación con un territorio y con una historia, está atravesado por lo ajeno, por lo otro, por lo desconocido. Entonces, a partir de ahí pensé la idea de arraigo precario y lo pienso de esa manera, no como la idea del desarraigo. Digo, es muy importante eso, digo, por eso en línea con la idea de pertenencia. Un arraigo que se precariza, donde es introducida ese ruido, esa molestia dentro de ese arraigo, pero no deja de ser un modo del arraigo, un modo de la pertenencia. Y lo mismo con la tradición, ¿no? Pensando como articuladora de este mapa, como algo que uno se vincula con la tradición literaria argentina a partir de esta pertenencia precaria, ¿no? A partir de esta pertenencia desviada, si me permiten el término, la contradicción que puede anudarse ahí, ¿no? Respecto a lo que me preguntaba Benjamín, digo, ¿cómo discutir con la literatura mundial, global, a partir de estos textos que en muchos casos pueden ser justamente abordados, digo, los textos de Neumann, los textos de Claro Obligado, claramente más allá de también de asumir una relación con, también por su lugar, por las editoriales de publicación, ¿no? Con la literatura española, por el lugar de circulación, de reseña, de esos textos, el modo en que es leída se acerca a esa literatura, pero también a poder pertenecer tranquilamente a investigaciones, a estudios que arman un corpus en relación con lo mundial, con lo global. Vuelvo sobre lo mismo, digo, no deja de estar en tensión con eso, digo, es la apuesta por pensar justamente una literatura argentina donde lo global y donde ese despliegue del mapa y de las identidades están en juego ahí, y cómo pensar esa ampliación del campo de batalla, esa ampliación del campo literario, ahí donde los textos se tironean con otras pertenencias, con otros modos de leer, con otros enfoques críticos. Digo, también el libro, la tesis, la investigación hace como una apuesta, ¿no? Para decir, bueno, pero Neumann y Claro Obligado se la están leyendo en estos enfoques. Bueno, yo desde la literatura argentina los voy a traer, ¿no? Pero también hay un gesto ahí, un gesto crítico, de decir, bueno, voy a operar sobre eso y voy a leerla, digo, y no es forzado, digo, todo el tiempo Neumann y Claro Obligado, por ejemplo, están escribiendo textos que están reflexionando, tirando líneas y señas a la tradición literaria argentina. Digo, no es mi búsqueda, no es que yo estoy agregando, no está en mi mirada nada más, está en los textos, está en la búsqueda de reflexión con aquellos modos en que, también ahí está la idea de una tradición, ¿no? Porque estos textos contemporáneos de la literatura argentina construyen su tradición porque explícitamente mencionan a Cortázar, mencionan a Saer, vuelven sobre los problemas que significa, digo, cuando Chefek escribe sobre una búsqueda de un conjunto de personajes, que incluso eso era una crónica en un momento y después pasa a ser un cuento, un conjunto de personajes que va en búsqueda del cementerio en Francia donde están los restos de Saer, y hay una redefinición del lugar de Saer, de ese concepto crítico desde el cual se ha trabajado tanto a Saer, pero también hay una búsqueda ahí donde ese nombre es uno más entre los muchos nombres que se encuentran, digo. Entonces hay toda una apuesta y de vuelta de esa tradición ahí donde parece que la tradición pende de un hilo, donde ya no hay, donde parece que está extinta. Digo, ese trabajo con la literatura y con la tradición me parece muy interesante en Chefek, que siempre está confrontado con la disolución, ¿no? Con la idea de que hacer literatura donde parece que donde ya no existe más esa literatura, esa tradición literaria. Seguir la literatura argentina
ahí donde ya parece que la literatura argentina no existe más, ¿no? Entonces, esa también es la apuesta, ¿no? Y respecto a lo que me preguntaba Edgardo, digo, la idea de también incorporo a Paloma Vidal. Me parece que es interesante tener en cuenta esas modulaciones donde los textos también niegan su pertenencia, ¿no? Porque son desvíos. Los textos, ese salirse, le da forma también a esa idea de cuando llego lo argentino, salido de sí o fuera de sí, parafraseando lo que decía Tamara, ¿no? Entonces, esos textos por supuesto que son incluidos en muchos casos en otras tradiciones, porque se niegan y se distancian, ¿no? Entonces niegan justamente los textos fundacionales como el Facundo, digo, una pregunta fundamental para la historia del país, para la política del país, para la escritura del país que se elabora en el Facundo. Bueno, ¿quién de nosotros escribirá un texto fundamental para el país? Bueno, no. ¿Quién de nosotros va a escribir los textos que no sean inmediatamente, que no elaboren las preguntas directas por la historia del país, sino que entren de manera desviada? Cuando mencionaba Edgardo la idea de una literatura de las autoras, ¿no? las figuras femeninas asociadas a la autoría, una literatura de mujeres asociada a la idea del nomadismo, es como si uno podría pensar en términos de un corte, ¿no? Una articulación, la literatura masculina, la literatura de la patria, de lo nacional, y la literatura... bueno, ahí Edgardo da un ejemplo en el chat que rompe también ese esquema, ese modelo, ¿no? Porque en realidad uno lo podría pensar. Lo que se me venía en la cabeza cuando lo mencionaba Edgardo es que, claro, obligado lo piensa en esos términos, digo, desde lo femenino, desde una idea de una extranjería. Ahí se solapan las extranjerías, ¿no? Porque acá también este término que yo utilizo es un término que tiene una plasticidad metafórica muy grande, digo, muchas cuestiones de género han sido trabajadas a partir de la idea de extranjería, ¿no? También, cuando yo excesivamente trabajo con una idea de los límites y los alcances conceptuales de este término, es con la conciencia de que la extranjería puede utilizarse también con sus modulaciones metafóricas en varios tipos de trabajo, en otros enfoques, ¿no? Luz quiere preguntar algo, no sé si cómo estamos de tiempo, la verdad que no sé respecto a si podemos... Tenemos tiempo todavía, sí. Genial. No sabía si todavía faltaba responder a alguien más o qué. No, me encantó, me parece súper interesante, la verdad que me gusta mucho, sobre todo cómo, me da intriga leer la combinación, eso que vos decías, que al contrario de lo que vos decís, bueno, les puede parecer, a mí me dan ganas de leerlo, digamos, me parece como fresco que se combinen todas estas literaturas que suelen estar por diferentes lados. Entonces eso me parece que está muy, muy interesante. Lo que me llama un poco la atención en tu formulación inicial de la lengua más contaminada y entonces más argentina y todo eso, y cuando haces esta serie Cortázar, Puig y Saer, me llama un poco la atención que no lo pongas a Borges, porque me pregunto si la inauguración de esta idea de la literatura, o no sé si la inauguración, por ahí inclusive antes existe, ¿no? Pero la idea de la literatura argentina como desviada, ¿no? Y como digamos, en el escritor argentino y la tradición, justamente, digamos, propone una reconfiguración del concepto de tradición, ¿no? Y de pensar. Entonces, igual me parece que no cuestiona para nada lo tuyo, ¿no? O sea, podés seguir haciéndolo, pero digo como que no, y además con la que estoy totalmente de acuerdo, pero no sé si es una novedad, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, como que me parece que en ese sentido la tradición argentina siempre fue ese extrañamiento, ¿no? Y esa irreverencia y esa extranjería, ¿no? Inclusive en Facundo, ¿no? Digamos, donde tenés todo lo que contamina ¿no? Digamos, la contaminación en el Facundo
es fundamental, y para Sarmiento es eso, ¿no? La tradición argentina, el poder embeberse de lo otro, ¿no? Y de contaminarse. Entonces, me pregunto un poco eso, y por otro lado me pregunto, que me parece que si esto lo pensás como propiamente argentino, ¿no? Porque o cómo pensás, si hay, o si es algo también que sucede en otras tradiciones latinoamericanas, ¿no? Porque pienso que en muchos casos, por ejemplo, en Brasil, no sé, me acordaba mucho cuando te escuchaba al principio de ese libro de Flora Susequin que se llama Brasil no es lejos de aquí, sobre los viajeros extranjeros y sobre cómo se inaugura la tradición literaria brasileña a través de la mirada del extranjero y cómo eso funda, ¿no? Una tradición nacional. Entonces, me preguntaba un poco si tenés esa posibilidad, o inclusive como posibilidad de extensión de tu trabajo, ¿no? Para pensarlo, digo, no, por eso, como, a ver si querés decir algo en relación a esto. Muchas gracias, Luz. Quizás el tema con Borges, cuando yo armo esa tríada, Saer, Cortázar Puig, es porque ya mencioné, ya di cuenta de la importancia que tiene exactamente el modelo borgiano a partir del escritor argentino en la tradición, ¿no? Que se puede expandir mucho más, también el trabajo con la lengua a partir de recuperar una sintaxis del pasado que renueve la lengua como si fuera una lengua extranjera dentro del español, el pensar también las relaciones entre Borges y la lengua inglesa, digo, ahí también se puede armar una tesis, digo, las relaciones entre Borges y lo extranjero en esos términos, ¿no? La idea de el escritor argentino en la tradición es central en ese punto. Incluso yo vuelvo una y otra vez en el libro a partir de la literatura de Prohn, ¿no? Los modos donde Prohn, todo el tiempo, uno lee esa literatura de Patricio Prohn y en la superficie es Bolaño, pero por abajo, o no tan por abajo, en otros planos de esa misma superficie, es Borges, una y otra vez, digo. Y entonces hay una idea ahí de cómo volver sobre esa formulación que ya está en el escritor argentino de la tradición. ¿Qué vuelta de tuerca se le da a eso? Digo, porque ya está desde ahí, entonces ya la literatura argentina desde ahí ya está pensando esas credenciales y esa libertad de aduana de comerciar con lo extranjero, digo, de que entre y que sin perder de vista la idea de que el escritor argentino sigue siendo argentino por más de que incorpore todos esos temas y que incorpore esas lenguas y esas tramas y esa gravitación de la literatura argentina. Ya está, pero lo que veo es que la literatura argentina contemporánea tiene que rendir cuentas con eso, incorporarlo como homenaje, como validación, sobre todo Prohn, ¿no? Prohn lo veía que volvía una y otra vez sobre Borges en ese sentido, digo. Y pensar esa propuesta de Borges en línea con, por ejemplo, la perspectiva exterior de Gombrowicz, es un nudo que ya está en Piglia, que Piglia ya lo trabaja en ese sentido, y también es una idea, bueno, que ese antecedente que la literatura contemporánea va a dialogar con, es cierto, algo central en la literatura argentina del siglo XX, digo, mencionamos Borges y mencionamos Gombrowicz, digo, dos poéticas en confrontación que tienen esto en común. Respecto a lo que mencionabas de la idea de que otras tradiciones literarias nacionales también pueden estar atravesados por lo extranjero en términos de la constitución de una mirada, de la fundación, la intención de mi trabajo es ponerme en línea con esas otras investigaciones, ¿no? Que ponen, que mi trabajo justamente pueda ser leído y que vos digas, bueno, Flora Susequin trabajó de esta manera en la literatura brasileña. Mi intención es trabajar de esa manera en la literatura argentina, revelar, dando cuenta, por supuesto, de que eso es algo que ha sido trabajado una y otra vez desde Prieto Piglia, diferentes modulaciones y formulaciones de esto. Pero ¿qué pasa con este capítulo contemporáneo, ¿no? de estas tensiones, de esta idea de pensar lo argentino a través
de lo extranjero, como mirada, pero al mismo tiempo como disolución de una mirada, como puesta en crisis de un arraigo, como puesta en crisis de una identidad. Así que sí, no respondo completamente a lo No, que pero perfecto, mencionás, Luz, ¿no? pero Más que nada era como ponerlo, porque por ahí en la presentación no me quedó tan claro eso, entonces no, no me imaginé que pretendías que era único, por supuesto, pero era para traer, digamos, esas otras cosas y ponerlo en y está bueno lo que decís, consideración, ¿no? porque se conecta con también lo que decía Benjamín, ¿no? Entonces, ¿cómo pensamos ese mapa de la literatura mundial? Exacto, ¿Como un claro. concierto de literaturas nacionales que entran en relación entre sí, o como un concierto de literaturas que reflexionan su extranjería y sus tensiones una y otra vez entre ellas, ¿no? Uh-huh. Buenísimo, genial, te felicito, buenísimo. Gracias. Tenemos 5 minutos. Si alguien quiere hacer una pregunta muy concreta y una respuesta brevísima, lo podemos hacer. Perdón, yo me voy porque tengo una reunión. Felicidades, Marcos, muchas gracias. Gracias, Luz. Un beso. Bueno, te pregunto algo yo, así concreto, Marcos, y listo. Vos dijiste que bueno, la cuestión de la lengua ocupa un lugar fundamental en estas reflexiones. Citaste a Tamara Kamensain también como punto de partida importante. La pregunta es entonces, ¿por qué definiste un corpus básicamente narrativo y no pensaste en poesía, por ejemplo, para tomar esta cuestión? Esa pregunta, Pablo, fue una pregunta que atravesó parte de mi investigación también. Tiene que ver también con una modulación y un alcance de una investigación que debe cerrarse en algún momento, porque también, así como no debe cerrarse para después dejar un capítulo posterior a futuras ampliaciones, ¿no? Por ejemplo, a través de la poesía, ¿no? Pensar esa extraterritorialidad o esa crisis de una lengua fuera de sí, o esas formulaciones en la poesía, incluso en la crónica. Acá hay una cuestión muy importante que se nota y creo que se trasluce si uno lee el libro, es que dejé afuera la crónica. Dejé afuera la crónica porque también uno podría pensar que ahí, y con ese tema no me meto directamente, porque justamente al cerrarme al problema narrativo no lo abordo directamente, pero uno podría pensar que hay algo distintivo en esas modalidades de la escritura a la hora de pensar la extranjería. Digo que las posibilidades que tiene el discurso poético no son las mismas que el narrativo para pensar esta cuestión. Y la escritura de Tamara Kamensain podría ser un ejemplo para pensar esas cuestiones, ¿no? Para esa ampliación del corpus por otro lado, ¿no? Porque hemos pensado mucho en la ampliación en términos de lo nacional, pero también acá se pueden pensar también lo que no hago, ¿no? La ampliación en términos de género. Sería para otro libro. Bueno. Porque pensar estos problemas en la poesía, pensar estos problemas en otras escrituras como la crónica. Sí, era simplemente vos tomaste una decisión, obviamente tenés que definir un corpus, simplemente pensar, quería saber por qué, bueno, que tenía lo narrativo que te hizo elegirlo frente a otras posibilidades, ¿no? Pero obviamente tenés que hacer un recorte y es así. Bueno. Sí, y ese recorte genera, perdón que no soy breve, pero genera ciertas consecuencias también en el trabajo, ¿no? De pronto el trabajo es otro, sí. porque es un trabajo sobre narraciones. Bueno, muy bien, ya ahora sí estamos en tiempo. Bueno. Muchas gracias, Marcos. Mil gracias, Marcos. Gracias buenísimo, súper interesante, divertido, me encantó. Me parece súper divertido esto de leer una visita al cementerio de Chefek como una reflexión sobre el lugar de Saer, ¿no? Muy chefkiano, por otro lado. Genial. Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias, Marcos. Gracias, Marcos. Nos vemos. Gracias a ustedes.